Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar acerca de modelos lineales, los cuales van a ser problemas de ecuaciones diferenciales con valores iniciales. Típicamente vamos a considerar lo que se conoce como las condiciones de Cauchy, las cuales vamos a explicar más adelante con un poco más de detalle. Bien, entonces, esto corresponde a una serie de videos en donde se van a considerar varios sistemas dinámicos lineales en los que cada modelo matemático es una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, junto con condiciones iniciales especificadas en un tiempo que en particular vamos a tomar t igual con cero, pero esto no es restrictivo. Nosotros podríamos tomar t igual a algún tiempo, digamos t0. ¿Sí? Eso realmente no es importante, simplemente es para simplificar un poco la notación. Y bien, entonces lo que vamos a considerar es una ecuación diferencial de segundo orden. Sus coeficientes a, b y c van a ser simplemente escalares, van a ser constantes. ¿Sí? Entonces la función dependiente, dependiente con respecto al tiempo es la función y, la variable independiente. Esta es la variable dependiente y la variable independiente es el tiempo, el cual nosotros vamos a llamar t. Y en general vamos a estar considerando el caso no homogéneo. ¿Sí? Esto no exime que en algún ejemplo g de t sea idénticamente cero, lo cual por supuesto da pie a un caso homogéneo. Bien, entonces las condiciones de Cauchy, las condiciones de frontera de Cauchy son de esta manera, que son las condiciones iniciales, ¿no? Entonces vamos a tener que en el tiempo inicial, es decir, y de 0, va a ser igual a una constante a la cual vamos a llamar y sub 0, y y' de 0, es decir, la condición en la derivada, va a ser igual a una constante la cual vamos a llamar y1. ¿Sí? A este conjunto de condiciones iniciales se le conoce como condiciones de Cauchy. Bien, entonces recordemos que la función g es la entrada, ¿sí? Función de conducción o función forzada del sistema. ¿De acuerdo? Entonces g de t es, una vez más, insisto, es aquella función que determina si nuestra ecuación diferencial es homogénea o no. El caso no homogéneo es cuando en el intervalo que nos interesa, esta función no es idénticamente cero. ¿Sí? Es distinto de cero en al menos un punto. Entonces una solución y de t de la ecuación diferencial en un intervalo, y este intervalo lo vamos a llamar, por decir algo, I mayúscula, que contiene al tiempo inicial t igual con cero, que satisface estas condiciones iniciales, se le va a llamar salida o respuesta del sistema. ¿Sí? Entonces, y es la salida o la respuesta del sistema y g va a ser la entrada. ¿Sí? Ok, entonces, sistemas clásicos que aparecen en la física son los sistemas que comprenden de al menos un resorte y este resorte está unido a una masa. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un movimiento libre no amortiguado que suele dar pie al movimiento armónico simple. ¿Sí? Entonces aquí vamos a despreciar las pérdidas de energía en este movimiento libre no amortiguado. Entonces empecemos por la ley física que suele regir a los resortes, que es precisamente la ley de Hooke. Entonces vamos a suponer que un resorte se suspende verticalmente en un soporte que va a ser rígido en su extremo libre, ¿no? Entonces, al no estirarlo, pues vamos a tener cierta longitud en reposo del resorte, pero aquí nuestro resorte está libre, es decir, no tiene una masa, no tiene un peso en su extremo. En el momento que nosotros agregamos cierta masa, cierto objeto, pues el resorte por supuesto se va a estirar, ¿sí? Y va a alcanzar cierta posición de equilibrio si no perturbamos, si no perturbamos el reposo de este resorte. Bien, entonces la cantidad de alargamiento o elongación de este resorte depende de la masa. ¿Sí? Entre más agreguemos, por supuesto, el resorte se va a elongar más.
Entonces, con pesos diferentes alarga el resorte en cantidades diferentes. Entonces, por la ley de Hooke, y aquí tenemos una imagen que suele atribuirse a Hooke, aunque esto no se conoce con certeza, el resorte mismo ejerce una fuerza restauradora, F, opuesta a la dirección de elongación y proporcional a la cantidad de elongación, a la cual vamos a llamar S, y es expresada en forma simple. ¿Sí? Entonces, esta fuerza es igual a K, donde K es la constante del resorte, ¿sí? Y vamos a tener esta elongación S. ¿Sí? Entonces, fuerza es igual a K por S. El resorte se caracteriza en esencia por el número K, ya que esta es una constante que va a pertenecer en particular a cierto resorte. Diferentes resortes, por supuesto, van a tener diferentes constantes K, ya que esto puede depender tanto del material de resorte como el grosor del alambre que conforma el resorte, etcétera, etcétera. Si dos resortes son idénticos, podríamos esperar Ks bastante similares o idénticas. Bien, entonces, veamos este ejemplo, ¿no? Si una masa que pesa, digamos, 10 libras, es decir, vamos a utilizar aquí el sistema imperial, hace que un resorte se alargue medio pie. Entonces, vamos a tener que 10 va a ser igual a K por un medio, ¿sí? Entonces esto implica que K es igual a 2 por 10. Esto es igual a 20 libras por pie. Entonces, necesariamente una masa que pesa, digamos, 8 libras, alarga el mismo resorte solo 2/5 de pie, ¿sí? 2/5 pies. Bien, entonces, esto es la ley de Hooke. Aquí lo tenemos, ¿no? Y la ley de Hooke nos dice cómo es esta constante del resorte que se mide en libras-pies en el sistema imperial. Bien, ahora hablemos de la segunda ley de Newton. Después de que se une una masa, digamos m, a un resorte, esta alarga el resorte una cantidad S, como acabamos de mencionar, y logra una posición de reposo, una posición de equilibrio en la cual su peso, digamos W por sus siglas en inglés, weight por su nombre en inglés, se equilibra mediante la fuerza restauradora que es K por S. ¿Sí? Esto por la ley de Hooke de la cual acabamos de hablar. Entonces, recordemos que el peso se define mediante el producto de la masa por la gravedad. Es decir, este W, el peso, el weight, va a ser igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Y la gravedad típicamente la conocemos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, es una aceleración. Pero recuerden que ahorita estamos considerando el sistema imperial, el sistema inglés. Sí, entonces la masa se puede medir en slugs, en kilogramos o gramos, y la gravedad en el sistema imperial va a ser de 32 pies por segundo al cuadrado, 32 pies dividido entre segundo al cuadrado. En el sistema métrico decimal, 9.80, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o 981 centímetros sobre segundo al cuadrado respectivamente, que esto corresponde a una aceleración, la aceleración de un objeto que cae libremente expuesto a la gravedad en el planeta Tierra. Bien, entonces, como podemos observar en la figura que está en medio, la condición de equilibrio es cuando mg es igual a K por S, ¿sí? Es cuando la masa por la gravedad es igual a K, que es la constante del resorte, por este desplazamiento, o en otras palabras, la masa por la gravedad menos K por la fuerza restauradora es igual con 0. ¿Sí? Por esta distancia, esta longitud que desplaza el resorte cuando no está estirado, ¿no? Cuando nosotros fijamos esta masa al final del resorte. Bien, entonces, si la masa se desplaza por una cantidad, digamos, X, ¿sí? De su posición de equilibrio, es decir, generamos esta perturbación del equilibrio,
la fuerza restauradora del resorte es K por X más S, donde X es esa distancia en la cual nosotros desplazamos, partiendo del equilibrio, esta masa. Suponiendo que no hay fuerzas restauradoras que actúan sobre el sistema y suponiendo que la masa vibra libre de otras fuerzas externas. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a despreciar muchas cosas que ocurren aquí. Por ejemplo, la fricción que pudiera experimentar el resorte debido al aire o el gas en el entorno que esté. El calentamiento por el estilamiento y compresión de este resorte. Todas estas fuerzas externas las vamos simplemente a ignorar. Entonces, de tal manera que no hay pérdidas aquí en este sistema. Y bueno, a esto lo vamos a llamar el movimiento libre. Entonces, si nosotros tenemos este supuesto que, ok, sé que estamos pidiendo mucho, pero también queremos que este ejemplo sea lo más simple posible. Sí, entonces, bajo estos supuestos se puede igualar la segunda ley de Newton con la fuerza neta o resultante de la fuerza restauradora y el peso. ¿Sí? Esto es muy bonito ya que estamos mezclando o estamos igualando esta ley de Hooke con la segunda ley de Newton. Y nosotros al igualar esto, lo que obtenemos es una masa por una segunda derivada de cierta posición. Con respecto al tiempo, esto sabemos que es una aceleración, va a ser igual a menos k por s más x, que habíamos dicho que esto es la fuerza restauradora, ¿sí? Más la masa por la gravedad, que es el peso, ¿sí? El peso de esta masa, bueno, de este objeto que nosotros colocamos al final del resorte. Bien, entonces, una vez que ya tenemos la fuerza restauradora más el peso, nosotros podemos simplificar un poco y vamos a obtener que la masa por la gravedad menos la constante del resorte por S debe ser igual con 0 por la condición de equilibrio. Entonces, esto se va a eliminar. Con lo cual, nosotros obtenemos que al final de los extremos de estas igualdades vamos a tener una ecuación diferencial. Masa por la segunda derivada de la función, bueno, de la variable dependiente x, que depende, por supuesto, del tiempo. La segunda derivada de x con respecto al tiempo va a ser igual a menos k por x. ¿Sí? Entonces, lo primero que salta a nuestra vista y que nos puede generar una pregunta es ¿por qué hay un signo negativo aquí? Entonces, el signo negativo en la fuerza restauradora que nosotros tenemos aquí, K por S más X, indica que la fuerza restauradora del resorte actúa en dirección opuesta a la dirección del movimiento. Y esto tiene muchísimo sentido porque si nosotros jalamos un resorte, el resorte ejerce fuerza en la dirección opuesta en la cual nosotros le estamos aplicando, ¿no? Y esto es análogo cuando nosotros aplicamos presión a un resorte. Entonces, bueno, además de esto se adopta la convención de que los desplazamientos medidos por debajo de la posición de equilibrio son positivos. ¿De acuerdo? Entonces, retomemos esta ecuación diferencial. ¿Sí? La ecuación diferencial del movimiento libre no amortiguado. ¿Sí? Este movimiento libre sin pérdidas. Entonces, dividiendo la ecuación diferencial que nosotros acabamos de obtener entre m, entre la masa, y aquí por supuesto estamos asumiendo que la masa no es igual con 0, ya que esto perdería sentido. Masa igual con 0 pues corresponde a que no estamos colocando ninguna masa al final del resorte, ¿sí? Y este no es el experimento que nos interesa. Entonces, dividiendo entre m, obtenemos esta ecuación diferencial de segundo orden, que es la segunda derivada de x con respecto al tiempo, más k entre m por x es igual a 0. ¿Sí? Donde k, por supuesto, es la constante de Hooke de nuestro resorte. Bien, entonces, lo que nosotros obtenemos es la segunda derivada de x con respecto al tiempo,
más omega cuadrada por x igual con 0. ¿Sí? Donde omega cuadrada es igual a k entre m. ¿Sí? Entonces se dice que esta ecuación diferencial describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado. ¿Sí? Que es aquel movimiento, bueno, que va a seguir un resorte, digamos, hacia arriba y hacia abajo, de manera perpetua, ¿sí? Ya que estamos despreciando las pérdidas que puede tener el movimiento de este resorte. Dos condiciones iniciales obvias relacionadas con esta ecuación diferencial en color azul son x0 igual a x0 y x' en 0 igual a x1. Entonces, el desplazamiento inicial y la velocidad inicial de la masa, respectivamente. ¿A qué me refiero con esto? X evaluado en 0 igual a x con 0 es igual a cierto desplazamiento inicial del equilibrio, ¿sí? Este desplazamiento, por supuesto, puede ser 0. Y x' igual con 0, esto es una primera derivada y, por supuesto, corresponde a una velocidad. ¿A qué velocidad se está desplazando la masa que nosotros fijamos en el resorte en ese tiempo inicial? ¿De acuerdo? Entonces, veamos un ejemplo. Si x0 es mayor que 0 y x1 es menor que 0, la masa parte por un punto por debajo de la posición de equilibrio con una velocidad impartida hacia arriba. Cuando x' es igual con 0, se dice que la masa se libera partiendo del reposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando esta masa está en reposo, su velocidad, por supuesto, es igual con 0, no se está desplazando en ese momento, ¿sí? Y esto indica que nosotros aquí tenemos una energía potencial almacenada, por supuesto, en el resorte, suponiendo claro que no estamos en la posición de equilibrio, ¿no? Hay cierto desplazamiento x0 que no es igual con 0. Entonces, por ejemplo, si x0 es menor que 0 y x1 es igual con 0, la masa se libera desde el reposo desde un punto, digamos, valor absoluto x0, unidades por arriba de la posición de equilibrio. Muy bien. Entonces, hablemos de la ecuación de movimiento. Para resolver la ecuación que nosotros mostramos en color azul, esta ecuación diferencial que nosotros podemos ver aquí, se observa que la solución de su ecuación auxiliar, que es m al cuadrado más omega al cuadrado igual con 0, son los números complejos m1 igual a cierto omega sub i y m1 igual a menos omega sub i. ¿Sí? Es simplemente la solución de este sistema algebraico, totalmente algebraico. Entonces, anteriormente habíamos visto que este tipo de ecuaciones diferenciales de segundo orden tiene esta familia de soluciones. Y la solución general de la ecuación que nosotros mostramos aquí, de esta ecuación de segundo orden, son funciones trigonométricas que precisamente describen movimientos de oscilación y son funciones periódicas, es decir, la función coseno y la función seno. Sí, entonces aquí nosotros vamos a tener cierta constante C1 y C2, a las cuales se les suele asociar con cierta amplitud. ¿Qué tan amplio es el movimiento de esta masa? Recuerden que x de t nos dice cuál es la posición de la masa. Y bueno, aquí nosotros tenemos esta constante omega, de la cual nosotros hablamos anteriormente. ¿Sí? Y bueno, esto está relacionado con un periodo. De hecho, el periodo del movimiento descrito por esta ecuación es t igual a 2pi entre omega. El número t representa el tiempo medido en segundos que tarda la masa en ejecutar un ciclo del movimiento. Con esto nos referimos a que si nosotros tenemos la masa en cierto tiempo, el ciclo va a corresponder en cuánto tarda la masa en subir. Recuerden que la masa está sujeta a un resorte que en este caso va a estar estirado y va a estar aquí sujeto a la masa. Entonces va a tardar un tiempo en subir
Y una vez que suba, dado que comprime el resorte, esta masa vuelve a bajar y va a volver a bajar al mismo punto de donde partió, dado que tenemos un movimiento armónico simple. Insisto, sin pérdidas por fricción, sin pérdidas de la energía. Esto por supuesto no ocurre en la realidad. Recordemos que en la realidad pues poco a poco el movimiento se va a ir perdiendo. Ok, entonces un ciclo es una oscilación completa de la masa. Es decir, la masa m, la cual en este dibujo que acabo de hacer, esta es la masa m, se mueve, por ejemplo, al punto mínimo abajo de la posición de equilibrio hasta el punto más alto arriba de la misma y luego regresa al punto mínimo. Con esto nos referimos a que esta masa parte, digamos, de este punto, ¿sí? Al cual nosotros vamos a llamar, por decirlo algo, x de 0 en cierto punto inicial, va a pasar a estar después de algún tiempo en la posición que corresponde al equilibrio, ¿sí? Pero se está desplazando, lleva cierta velocidad, así que no se va a detener en el punto de equilibrio. Va a llegar a un punto donde comprime el resorte y de ahí va a regresar a hacer su movimiento hacia abajo. En este punto de aquí, en el punto de arriba y en el punto de abajo, pues se espera de que las velocidades sean iguales con 0. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos donde la energía potencial, es decir, la energía almacenada por el resorte, es mayor y la energía cinética es igual con 0. No tenemos ningún desplazamiento. Muy bien. Entonces, desde un punto de vista gráfico, T es igual a 2pi entre omega segundos. Es la longitud del intervalo de tiempo entre dos máximos sucesivos o dos mínimos de x de t. Con los máximos me refiero a la cantidad, donde m está más alta, donde la masa alcanza su altura máxima, y m también el punto mínimo es donde la masa alcanza su estatura mínima, su posición mínima. Bien, ¿con esto a qué nos referimos? Entonces, nosotros estiramos la masa que está unida al resorte, la liberamos y lo que va a hacer es subir, comprimir el resorte y después va a bajar, después va a subir y va a bajar. Algo muy importante es que veamos que esta trayectoria en color azul tiene una forma senoidal o cosenoidal, que, bueno, va a corresponder a una combinación lineal de tanto seno como coseno, ya que vemos que la solución general de esta ecuación diferencial es precisamente esta combinación lineal, seno más coseno, ¿sí? Entonces, recordemos que un máximo de x de t es el desplazamiento positivo correspondiente a la masa que alcanza su distancia máxima debajo de la posición de equilibrio. Aquí nosotros podemos ver que esto sucede en este momento y en este momento. Mientras que un mínimo de x de t es el desplazamiento negativo correspondiente a la masa que logra su altura máxima arriba de la posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que aquí en realidad estamos viendo como x negativa y x positiva, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, entonces se hace referencia a cualquier caso, el caso máximo o el caso mínimo, como un desplazamiento extremo de la masa. Bien, entonces la frecuencia de movimiento es F igual a 1 entre el periodo, 1 entre t, el cual es igual a omega entre 2pi. Y es el número de ciclos, el número de ciclos completados cada segundo. Por ejemplo, si x de t es igual a 2 veces por coseno de 3pi por t menos 4 veces seno de 3pi por t, entonces el periodo es simplemente t igual a 2pi entre 3. 2pi entre 3pi. ¿Sí? Entonces aquí nada más hace falta corregir esto. Y esto por supuesto va a ser igual a 2/3. Y la frecuencia es f igual a 3 medios
o 3 ciclos por segundo. Recordemos que los ciclos por segundo se suelen medir con los hertz. ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista esquemático, la gráfica de x de t se repite cada 2/3 de segundo. Es decir, x de t más 2/3 es lo mismo que x de t. ¿Sí? Y 3 medios ciclos de la gráfica se completan cada segundo, o equivalente, 3 ciclos de la gráfica se completan cada 2 segundos. Bien, entonces con la gráfica me refiero a esta gráfica que nosotros acabamos de ver, que corresponde a diferentes momentos de cómo está oscilando la masa que está unida a este resorte. Bien, entonces el número omega es igual a la raíz cuadrada de k entre m, donde k corresponde a la constante del resorte que vimos en la ley de Hooke. Esto está medido en radianes por segundo y esto se llama frecuencia circular del sistema. Dependiendo del libro, de la referencia bibliográfica o del video que nosotros usemos, tanto f puede ser igual a omega entre 2pi, y bueno, se conoce como frecuencia natural del sistema. Y bien, por último, cuando se emplean las condiciones iniciales para determinar las constantes C1 y C2 en la solución general de la ecuación diferencial que nosotros mostramos, se dice que la solución particular restante o respuesta es la ecuación de movimiento. Sí, entonces posteriormente nosotros vamos a ver que las condiciones iniciales de Cauchy de este sistema son imprescindibles, son muy importantes para poder determinar las constantes C1 y C2 y por supuesto para determinar cuál es la ecuación de movimiento. Entonces, en próximos videos vamos a mostrar algunos ejemplos de esto. Muy bien, si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.